Asesores patrimoniales. José María, buenos días. Muy buenos días. Pues esa es la fotografía que nos está planteando Berenberg. ¿Cuál es la fotografía que tiene el inversor asociado a toda esta incertidumbre de cara al otoño, ¿no? Me parece que nos vamos de verano tranquilos, pero que la vuelta puede ser agresiva. ¿Debe hacer algo en materia de rotaciones? ¿Debe mirar algo, o lo mejor es esperar, un wait and see, al menos hasta que se clarifique todo, José María? A ver, el inversor español en estos momentos no lo está pasando, en general, no lo está pasando bien, como yo creo que la mayoría de los inversores institucionales, ¿no? Sobre todo porque las variables de incertidumbre se mantienen ahí. No se consigue moderar la inflación hoy por hoy. Hay una parte muy importante de inflación de oferta que no depende tanto de la propia actuación de los bancos centrales y que va a costar pues reducirlo. Vosotros ya estáis comentando ahora mismo todo lo que está relacionado con el precio de la materia prima, en este caso del gas. Pero también está preocupado, evidentemente, por cómo puede ser ese aterrizaje más o menos fuerte o duro de la economía. Está muy claro que en el caso de Europa, previsiblemente, el aterrizaje, la recesión va a ser más dura. Y además hay una cosa muy palpable, que es que nuestro Banco Central Europeo parece como que no es tan consciente del dolor que puede llegar a provocar por la inacción que en estos momentos se está produciendo. Estados Unidos, pongo esto para que lo entiendan ustedes, lo pongo en contexto. Estados Unidos ahora mismo, si ustedes han visto, el cruce euro-dólar, lo que está llevando es casi hacia la paridad. Y lo que está tratando de hacer Estados Unidos, no sé si de forma intencionada o no tan intencionada, es casi importar deflación. Es, bueno, pues controlar un gran problema, el gran problema que es la inflación. En paralelo, lo veremos como con el mercado laboral, en los datos del mercado laboral en Estados Unidos. Hoy todo apunta que la Reserva Federal va a seguir actuando con cierta contundencia gran parte de lo que queda en este ejercicio. Y nuestro Banco Central Europeo está a otras cosas, está a otras gaitas. Y claro, el diferencial, en este caso, o la debilidad del euro, lo que nos está haciendo es, a su vez, de todos estos problemas que os estáis haciendo ahora mismo eco, con esos posibles cortes de energía, en este caso un gran centro como puede ser de producción, como puede ser Alemania, es lo que estamos importando de inflación. Y el diferencial de la inflación real en Europa y donde están los tipos de interés es muy elevado. Y como decía ayer un amigo, o los tipos de interés suben a la velocidad del halcón milenario, a la velocidad de la luz, o se modera mucho la inflación. Entonces, cuanto más tarde actúe el Banco Central Europeo, el dolor va a ser mucho mayor para Europa en todos los sentidos. Esa situación y con la necesidad, yo creo, de todos de tener ciertas vacaciones lo más tranquilas posibles, yo creo que se puede intentar aprovechar, descansar en el verano, pero hay que reajustar las carteras. No podemos estar en una situación, sobre todo cuando uno analiza las posiciones y ve cómo le siguen llegando posiciones de cartera muy adaptadas al pasado, pero poco realistas para el año actual tan complicado y el que puede venir en la segunda parte del 2022. Hay que reajustarlo, sobre todo la parte de deuda. La primera parte ha sido inflación, mucho menos ha sido consciente de la que venía en cuanto a la desaceleración de la actividad económica, mucho peso en renta variable europea, incluso en renta variable europea con un sesgo muy growth, muy poco hacia el segmento value, muchas pequeñas compañías que han sufrido además mucho, y yo creo que en esa parte de renta variable europea debemos de ser conscientes que desde nuestro punto de vista, yo lo decía la pasada semana, deberíamos de tener menos peso del que quizás se aconseja solo por valoraciones. Es que vamos a tener un problema de inflación, tipos van a seguir subiendo, vamos a tener un problema de crecimiento económico. Y las empresas, por muy buenas que sean, los empresarios, por muy notables que sean, incluso los trabajadores, la realidad es apremiante, por lo cual sí que hay que ajustar la parte de renta variable, sobre todo la parte europea, también la parte de deuda, coger duración, tanto la parte de crédito como sobre todo en la deuda pública norteamericana. Si alguien nos ha hecho caso, seguramente habrá visto el efecto muy positivo sobre sus carteras y también lo que decía la semana pasada, Asia. Y es uno de los mercados que menos importancia se le da. Es decir, yo creo que, y ya con esto concluyo, hay que estar muy pendiente al otro lado del Atlántico, en este caso a Estados Unidos. Si alguien quiere pescar valores con calidad y valores con perspectivas de poder hacerlo bien, yo creo que hay que estar fijándose en Estados Unidos. Y si uno quiere empezar también a mirar en renta variable
realidades actuales y futuras, hay que mirar hacia Asia. Europa me da la sensación de que no es la parte más fuerte en estos sistemas. Comentabas al principio del año, y así se ha cumplido luego, el tema de la renta fija, y ha sido una caída histórica. Al final no estamos acostumbrados. El mercado puede tener caídas del 20%, y son caídas muy fuertes, pero tener una caída de la renta fija del 14% es histórico, no había sucedido nunca. ¿El segundo semestre puede abrir la puerta a empezar a toquetear determinados productos de renta fija para empezar a configurar una cartera, o mejor dejar que pase un tiempo más? Muy buena pregunta, José Antonio. Cuando uno invierte en renta fija, lo que uno tiene que valorar es la solvencia de la entidad, la solvencia del propio Estado. Mucho menos que la propia rentabilidad de esa compañía, donde evidentemente está mucho más centrado en el accionista, ¿no? Que la empresa sea rentable, que pueda pagar dividendos. Y esto de los dividendos es muy importante, porque no sería de extrañar que alguna compañía que en estos momentos tenga una muy buena rentabilidad por dividendo, si empieza esa compañía a tener menos buenos resultados, antes rebaja los dividendos o suspende temporalmente dividendos, pero eso premia sin duda alguna al bonista. Ahora mismo ya hay bonos en renta fija corporativa europea, de rating triple B, es decir, grado de inversión, investment grade, o incluso en el mejor, bueno, en la parte de high yield en doble B, que sería el segmento de mejor calidad dentro de lo que es los bonos, llamémosle entre comillas, basura, que tiene una rentabilidad muy interesante. Bonos de Repsol, bonos de Iberdrola, bonos bancarios. Esto en España, y bueno, pues es extensible a muchas compañías europeas. Cuando esa rentabilidad, esas compañías, uno lo que tiene que estar preocupado es si me va a pagar los cupones y me va a pagar y me va a amortizar, cuando sean bonos que son amortizables, es la preocupación. Si eso es así y me están dando unas tires de unas rentabilidades del orden del 5, 6, incluso del 7%, si llamamos a segmentos, como digo, de high yield, de rating W, para mí, yo no sé dónde está el suelo de la deuda corporativa, pero para mí, y si lo comparo con la inflación, yo creo que es, bueno, pues merece la pena de tener algo de deuda corporativa, de empezar a tener algo con deuda corporativa, en este caso europea, y con cierta duración. ¿Puede sufrir? Sí, puede sufrir. Puede llegar a sufrir durante cierto tiempo, pero si no quiebran esas compañías o suspenden pagos, yo creo que es una muy buena oportunidad. Algo que no contábamos en la primera parte de este año, con lo cual sí que algo ha cambiado, algo hay que reestructurar o reequilibrar la cartera, contando con algo más de duración en las carteras, con algo más de deuda corporativa en las mismas, y por supuesto seguimos con nuestra apuesta de deuda pública de muy largo plazo, que también habrá tensiones, sin duda alguna, pero si la clave es si se modera el precio de las materias primas, si nos da ese balón de oxígeno para los tipos de muy largo plazo, sobre todo en Estados Unidos y en algunas otras economías, podría ser ese balón de oxígeno que deberíamos de aprovechar. ¿Recomendaciones de fondos concretos en este escenario? Y también mirando a esto que hemos comentado de la renta fija, ¿ves que hay algo que el inversor sí que dice, aquí pues ir cogiendo cuerpecito, que no va a ir mal? A ver, un fondo que a nosotros nos gusta mucho, que combina esa deuda corporativa y con algo de high yield europeo, es un fondo de la casa Bontobel, es el EUR Corporate Bond Mid Yield. Sería una opción, ¿de acuerdo? Habría algunas más. Pero eso es un claro ejemplo de calidad en un fondo que invierte en empresas muy sólidas, muy solventes, que le han pegado de lo lindo. Es decir, que si uno ve la rentabilidad que lleva acumulada en el año, dirá, ostras, pues también está recomendando un fondo que ha caído más de un 10%, como bien apuntabas tú. Claro. Eso era lo que había que evitar en la primera parte del partido. Y ahora lo que uno tiene que ver es, ¿puede volver a caer un 10%? En finanzas todo es posible. Pero lo único que tiene que pensar es, ¿estas empresas ahora pagan? Es decir, la renta fija que hemos visto que nos fija, pero que puede dar rentabilidad, ¿puede darme algo de rentabilidad? Si es sí, y yo creo que sí, yo creo que es un momento, en este o en otros tantos, en el cual empezar a hacer cartera en la parte de deuda corporativa. Ligado con la deuda pública de largo plazo, pues casas como puede ser Candrian, como puede ser Tigro Petercam, como puede ser Nordea, e incluso como puede ser MFS, tienen productos de deuda pública norteamericana de largo plazo, de duraciones de 7, 10, incluso de más años. Yo ahí también veo valor. Y si uno quiere estar corto en renta variable europea, utilizan algunos fondos de retorno absoluto, que hay algunos que lo están haciendo bien, que están aguantando bien, que en estos últimos días habrán visto que habrá caído, sobre todo
por la recuperación que ha habido en la renta variable europea, pero si vuelve la ronda de correcciones, probablemente, si sigue manteniendo esa misma estrategia, seguramente lo van a hacer bien. Nosotros estamos utilizando, de hecho, un fondo de la casa del Lion Trust y en el año lleva un acumulado muy, muy interesante. Muchísimas gracias, José María Luna, con esas también recomendaciones, socio de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales. José María, buen día, buen negocio y buen fin de semana. Un fuerte abrazo a todos. Buen fin de semana, cuidaros mucho. 9:45.